Muy buenas. Gracias por venir. Y bueno, la verdad que me parece un poco osado y vanidoso hablar de superación sin tener la formación adecuada, ¿no? No soy ningún coach, simplemente os voy a contar una historia vital, ¿no? Y encima debe ser lo que no se hace, que es contarla desde el yo. Como todas las historias, tiene un punto de partida, ¿no? Y este punto de partida es un momento drástico, que no dramático en mi vida, que es cuando fallece mi padre. Mi padre fallece con 43 años, yo tenía 19, y la verdad que era un empresario de éxito, fue el precursor del programa de Carlos Arguiñano, fundador de Asegarce, que es una empresa de pelota, constructor, dinamizador de la ciudad, recuperando los 3 cafés históricos más importantes que había. Y bueno, por circunstancias de la vida y como emprendedor y empresario, pues bueno, cuadro que cuando murió, pues bueno, una de las grandes sorpresas fue que dejó una deuda económica muy potente, ¿no? Entonces yo me encontré en aquella situación, decidí que tenía que hacer 3 cajitas diferentes, una para ver cómo solventaba la parte emocional, ¿no? Cómo superaba la muerte de mi padre, la segunda, cómo iba a hacer que no tuviera una sombra detrás siempre, ¿no? O sea, cómo iba a forjar mi camino, y la tercera, qué iba a hacer para pagar esa deuda. La verdad que tanto mi madre, mi hermana y yo veníamos preparados, ¿no? Habíamos tenido una adolescencia entretenida. Fueron momentos duros en los años 80, pero siempre se vivió en casa todo con perfecta naturalidad dentro de la normalidad que era esa situación, ¿no? Nunca hubo reproches, no hubo lamentos y la verdad que yo creo que fue un refuerzo positivo importante para nosotros, ¿no? Nos forjó un carácter de valentía que es el que tuvo él. La verdad es que ahora, en el 2024, pues yo que sé, gracias al esfuerzo que hicimos, a un pilar que para mí fue fundamental, que fue mi madre, pues bueno, vivimos lo que es la transformación de la ciudad y puedo decir que en estos momentos estamos ya perfectamente saneados y por dar un toque a nivel profesional de qué es lo que hemos hecho, pues este pequeño vídeo. Es una pyme familiar, una mezcla entre primera y segunda generación. Yo no me considero segunda porque me tocó coger las riendas cuando falleció mi padre, yo tenía 20 años. Nos dedicamos a la gestión de espacios de terceros principalmente. Gestionamos espacios tan emblemáticos como el BEC, la Torre Iberdrola, el Puerto de Bilbao, el Teatro Arriaga, el Teatro Campos, el Hospital de la Mutua y alguna finca de bodas. Aparte de tener como emblema al Café Iruña, que es uno de los cafés más icónicos de la ciudad. Y bueno, volviendo al año 93, yo tuve la suerte que unos amigos de mi padre, desde la empatía, me dijo, ¿necesitas algo? Le dije, sí, una bici. Y la verdad que me monté en el año 93 y no me he vuelto a bajar, ¿no? Y aquí os voy a empezar a contar un poco cuáles son los pilares en los que yo me he apoyado para ir saltando vallas constantemente, ¿no? Pero yo creo que aparte de los pilares, las 2 características para mí fundamentales han sido una, la flexibilidad, la capacidad que he tenido de amoldarme al medio en cada situación, ya podía ser profesional, como personal o deportiva, y luego que he tenido muchísima suerte, y siempre lo digo, ¿no? que mi madre me dio muchísima libertad para explorar la vida. Siempre me he sentido libre para poder hacer cosas. En el año 98-99 fue como el catalizador, empecé a viajar. Uno de los viajes más potentes para mí fue ir a Perú. Fui a Perú a conocer otra realidad en el año 99. Estuve 2 meses y medio pedaleando por Perú y me sorprendió que descubrí la capacidad de sufrimiento que tenía, ¿no? Que para mí era algo desconocido. Yo creo que al final tenemos una goma que hay que ir estirando y bueno, ese fue un proceso para ver un poco cómo me manejaba, ¿no? Me di cuenta que la autosuficiencia era fundamental y la autogestión y tuve una experiencia muy, muy bonita. A partir de ahí luego fui combinando con diferentes viajes por la Patagonia, por Marruecos, pero Perú fue clave.
Siempre me preguntan, ¿no? Es una pregunta muy amarillista que no me gusta nada y es si con estas cosas se tiene miedo o no a morir. Yo siempre digo que yo allí en Perú tuve una experiencia, fue el primer contacto de estar lo más cerca posible a estar criando malvas. Nos pilló una tormenta eléctrica a 5.700 metros escalando un monte, ¿no? Y yo me acuerdo que se me movía el pelo y tuvimos que quitarnos los arneses, los crampones, todo. Y yo me di cuenta y dije, si yo no tengo miedo a morirme, digo, si yo estoy encantado, ya, me daría pena porque disfruto muchísimo de la vida, pero no le tengo miedo. Digo, tengo muchísimo más miedo a tener que transmitir al familiar de alguien de los que viene ese dolor, ¿no? Y fue un cambio fundamental, ¿no? Siempre he disfrutado y he dicho, ¿no?, que prefiero arrepentirme de lo que he hecho que lo que he dejado por hacer. Entonces, por eso la muerte nunca ha sido un obstáculo. El pilar número 2, he tenido 2 pruebas muy potentes, muy diferenciadas en el tiempo. Una fue el Camel Trophy y otra fue la Iditarod. El Camel Trophy era en su día una prueba de aventura, la más potente que había a nivel internacional, que era una prueba de orientación de un mes, que en ese caso me tocó cruzar de Tonga a Samoa. Y la Iditarod es la que he hecho ahora, que es cruzar Alaska en bicicleta durante 1000 millas. En cualquiera de las dos, la clave fue darme cuenta que yo no quería competir contra nadie, que lo que tenía que competir era contra mí mismo y que lo que tenía que buscar era colaboradores para llegar a mi objetivo, ¿no? Sí que tenía que competir para poder clasificarme, pero no era el fin. Yo me di cuenta que la filosofía cambiaba. Yo disfrutaba mucho más si lo vivía como un viaje de aventura que si lo veía como una competición. Me costó muchísimo clasificarme, fue durísimo, pero ahí me di cuenta también que gente tan potente como los organizadores del Camel Trophy lo que valoraban era la condición mental, mucho más que la física, ¿no? Nos tenían todo el día haciendo pruebas, corriendo en bicicleta, escalando, y me sorprendió muchísimo que cuando terminamos lo que nos metían eran series de números, figuras geométricas, test psicotécnicos, y ellos lo que querían ver era, bajo presión, qué capacidad teníamos de resolver los problemas o enfrentarnos a lo que nos venía. La verdad que fue un lujazo de viaje y fue el cambio de enfoque necesario para en un futuro presentarme a la Iditarod, ¿no? Para que os hagáis una idea, para presentarme a la Iditarod he estado más de 15 años preparándome. Y este es el resumen de la Iditarod. La Iditarod y la ITI, la frase que mejor las define es la última gran aventura. Son paisajes que te inducen a la alegría extrema, al miedo extremo. La frase que usan es, ten cuidado ahí fuera. Porque bueno, pues estás donde estás, no hay carreteras, no hay caminos. Lo que más me ha sorprendido ha sido todo lo que he llorado. He llorado de tristeza, he llorado de alegría, he llorado de emoción. Pero al mismo tiempo son experiencias que para mí son las que más me llenan y de las que me voy a acordar el resto de mi vida. Tardé 18 días, 5 horas y 40 minutos en completarla. La verdad que ha sido el reto más potente que he hecho nunca y ha sido un reto en el que he conseguido aprender muchísimo y superar parte de mis miedos, ¿no? Y aquí veis un vídeo de cómo son esos miedos que se pueden tener allí. ¡Hey! ¿Has visto lo que hay ahí? El River. Kuskokwim. Y sobre todo, una actitud tremendamente positiva para afrontarlo. Y la verdad que lo considero mi mentor. Ha sido la persona que
que me ha ayudado. Aunque luego el logro es de cada uno, porque ya dependes de ti mismo, ¿no? Para conseguirlo, yo creo que él ha sabido sacar lo mejor de mí para este reto. Hay que echarle huevos, ¿eh? Me impresiona todavía cruzar los ríos. Pero yo he tardado 4 años en acostumbrarme. Pues yo soy de Bilbao, joder. Lo intenté, fui con otra bici, ¡Hostia! fui con otro material, fui a tener la sensación de que era pedalear tantas horas por Alaska. ¿Cómo suena, eh? Espera. Fui a aprender o a darme cuenta que le tenía miedo al frío. Fui a aprender que le tenía miedo a la inmensidad, que le tenía miedo a los animales, que le tenía miedo a cruzar los ríos helados. Acojona. Acojona. Chaval, tengo el orto pequeño como... ¿Has visto el río Cacho ahí? Había un momento que no había nada. Eso es lo que más me impresiona de todo el viaje, ¿eh? Más que la inmensidad, más que la fauna, ni los animales, es cruzar los ríos, tío. Qué sensación. Ayer cuando íbamos de noche, había un momento que se veía el agua debajo y pensaba, si me caigo y paso por debajo voy a sonreír. ¿Qué es? Voy a sonreír, decía, me voy a morir sonriendo. Sí. Pensaba en eso, una sonrisa. No sé por qué me dio ese punto. ¿No te quedaba otra? Pero me imaginaba pasando debajo del hielo. Y la confianza y la colaboración, ¿no? Me costó muchísimo adquirir la solvencia técnica para cometer un viaje de estos, ¿no? Pero mucho más importante era la condición mental. Y empecé a entrenar de una manera diferente. Me daba cuenta que entrenar por sí no me aportaba nada, que llegar a casa, vestirme de ciclista, salir a andar en bici y volver no me aportaba. Y empecé a combinarlo con, digo, ¿y si entreno a las noches? ¿Y si entreno lloviendo? ¿Y si me pierdo? Digo, joder, ahí voy a sacar lo mejor de la condición mental y la física. Es lo que hice y funcionó. La verdad que en ese tipo de viajes la confianza en ti misma tiene que ser plena. Tú no puedes ir a Alaska sin pensar que te vas a comer la nieve, que vas a ser capaz de solventar los problemas, que vas a tener la sangre fría. Y luego era fundamental la confianza en otros, ¿no? Salimos 50 personas para hacer esos 1.600 kilómetros y bueno, era bastante difícil coincidir con alguien, ¿no? Pero me encontré con alguien que para mí era muy importante, que tenía una filosofía de viaje muy parecida a la mía. Y decidí hacerle un trato, ¿no? y viajar con él. Porque en esta vida, yo que me dedicaba antes a escalar, siempre he tenido que tener mucha confianza en las otras personas, ¿no? En la colaboración. Siempre había otra persona que sujetaba la cuerda. Si no la sujetaba correctamente, todo se acababa. Pues aquí era bastante parecido. El tema de la confianza es la base de una expedición de estas, ¿no? De una expedición de estas y para mí en mi vida diaria. Yo decidí a partir de la milla 300, antes, en la milla 200, así, conocí a un chico que se llama Graham, que iba a una velocidad parecida a la mía, con una filosofía de viaje similar, y hicimos un pacto de, oye, ¿te parece que vayamos juntos? Pues sí, me parece bien. Y decidimos ir juntos, ¿no? Y yo pensaba muchas veces, y lo verbalicé con él, decir, una persona que acabo de conocer hace 2 horas, un día o 2 días, yo voy a ser capaz de dar la vida por él y él va a ser capaz de dar la vida por mí si tenemos un problema. Es decir, que si yo me caigo en una grieta, él me va a tener que ayudar a salir. Si tengo un accidente, él me va a hacer los primeros auxilios. Y yo se lo voy a hacer a él, ¿no? Para mí es clave, ¿no? Tanto en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida profesional, los códigos de conducta, ¿no? Es algo que ahora tenemos tan olvidado y que es tan importante. La innovación. Yo siempre he sido tremendamente austero, ¿no? Mis amigos dicen que soy asceta y
Y siempre viajaba así, ¿no? Me acuerdo en el año 99 que me di cuenta de que era fundamental el peso, fue en la bici, ¿no? Cuanto menos peso llevase. Me acuerdo que de toalla le robé a mi madre la vileda de la cocina, antes de que inventara las toallas de Speedo, ¿no? Y en otro viaje también muy potente que hice, que se nos ocurrió intentar unir las 3 cumbres más altas del continente americano en bicicleta, la Concagua, el Ojos del Salado y el Pisis. Yo creo que ha sido la única persona que ha subido a la Concagua con la chaqueta rosa del colegio de su hermana. Entonces, para mí eso siempre me ha dado un punto motivacional, ¿no? O sea, yo me he formado muchísimo leyendo a todos los exploradores árticos, ¿no? Y cómo lo hacían antes. Digo, ojo, si eran capaces de hacerlo con un jersey de lana y con unas albarcas, ¿cómo no voy a ser capaz de hacerlo? Y ahora, ¿no? Y ha sido un poco mi elemento fetiche para avanzar. En Rovaniemi, que fue una de las pruebas clasificatorias antes de ir a Alaska, es una carrera de 150 kilómetros en Laponia, ahí ya se me fue un poco la olla. Y siempre pienso que va a haber otro momento, ¿no? Ya invertiré, ya compraré. Y me fui a hacer la carrera con una bicicleta baratísima. Y ahora que está muy de moda el bikepacking, ¿no? Que es cómo se colocan las cosas en la bici, cómo se llevan, que son carísimos. Y dije, joder, yo estoy seguro que esto lo puedo arreglar. Y me fui a un chino, me compré un portafloreros de los que se cuelgan en los balcones de la casa y se lo colgué al manillar de la bicicleta, ¿no? Puse ahí el saco de dormir y me presenté en Finlandia. No me querían dejar salir en la carrera. Me decían, ¿cómo alguien va a salir con un portafloreros? Y la verdad es que lo conseguí. My name's Steve Bate and I am a professional bike rider here based in the UK. I first met Gasca in Rovaniemi back in, I think it was like 2018. And I met him at the airport. We were all waiting for our bikes and he definitely had that kind of look in his eye of madness. And then he ended up staying in the same hostel as us, which was super cool. So we shared some laughs in preparation for the race. Steve Bate, que es un chico muy potente en el mundo del ciclismo y tal, es un tío olímpico que iba patrocinado, llevaba un equipo detrás con drones siguiéndole, llevaba una bicicleta de carbono y tal. Me vio a mí, se quedó un poco sorprendido y dijo, ¿vas a salir con esto? Le dije, sí. Y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, pues soy del País Vasco. Entonces dijo, entonces es diferente. Dice, you are Basque, you are different. Although he was riding an absolute piece of junk for a bike, he had like what we call a flower planter zip tied to the handlebars to carry his stuff. And when I looked at the tires on his bike, which were terrible for what he was about to ride, I just thought, you know, this guy hasn't got a chance of completing this race. Y de hecho luego lo conseguí, salimos 52 personas, solo conseguimos terminar 28 y yo llegué el cuarto. Estuve 27 horas y 28 minutos sin bajarme de la bicicleta, pedaleando y con mi portafloreros. Y cuando llegué a la meta, pues la verdad que los de organización estaban sorprendidos. He proved me and all of us wrong with with a great ride. You know, I can't remember, he finished like 5th or something, but it was just a sheer determination, and he's very proud to be a Basque man. De hecho, me salió fenomenal aquella carrera, el primer contacto con la nieve, y para mí fue motivador, una enseñanza hacia mí y hacia los demás de cómo muchas veces se pueden conseguir retos de maneras más sencillas de lo que a veces nos complicamos las cosas. Ahí sí creo que... Y aquí viene el elemento más complicado, el fracaso y la renuncia, ¿no? Para mí la renuncia es infinitamente más complicada que el fracaso. Yo fracaso a nivel deportivo, a nivel de retos, a nivel profesional, creo que no he tenido ninguno, ¿no? Los fracasos yo creo que son unos aprendizajes con cicatriz, pero se aprende mucho. En el fracaso yo principalmente, la única vez que los he sentido ha sido emocionalmente, ¿no? Creo que Reinhold Messner dice, ¿no?, que los que nos dedicamos a estas cosas somos terriblemente deshonestos con la gente que nos quiere. Y yo creo que aparte de deshonestos somos egoístas. Y yo creo que al final eso les he restado mucho tiempo de calidad. Ahí sí creo que tengo un gap importante, ¿no? El
esa forma que he hablado antes, ¿no? De que he entrenado de manera alternativa para estar más tiempo en casa, me he dado cuenta muchas veces que ha sido un tiempo solo físico, pero que luego mentalmente no estaba con los míos, ¿no? Yo creo que en algún momento les he abandonado, porque yo a mí mismo entraba en mi intramundo, con mis miedos, con mis problemas, con todo lo que me venía, y creo que muchas veces estaba ausente. Y eso creo que sí que se lo debo, y que no lo he hecho correctamente, pero tampoco sabría cómo trabajarlo ahora, ¿no? Es decir, que una actividad de este tipo te absorbe tanto que tú, sin darte cuenta, yo creo que desapareces. Mira, no soy nada cursi y no llevo fotos de los niños en el manillar de la bici, pero sí que me hicieron un par de carteles, ¿no? Que ponía Ánimo Itachu, tú puedes, y eso sí que los llevé todo. En el manillar, ¿vale? Uno por delante y el otro por detrás, ¿vale? Así os veo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. My sister, ya estoy en Magraz. Ya he hecho los primeros 600 kilómetros. Solo me faltan 1000. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Y estoy feliz. ¡Buah, qué barbaridad! Os quiero muchísimo. Y la renuncia, ¿no? La renuncia es mucho más complicada. Yo os he contado antes, yo estuve 15 años preparándome para esto y la primera vez no lo conseguí. El tener que decir que no se hace duro, ¿no? Pero es un ejercicio de honestidad contigo. Yo creo que la renuncia se basa en la honestidad, en la valentía y luego una cosa que me gusta explicar mucho es la intuición, que no es un don divino, que simplemente es cuando se cruza la preparación que tienes y la oportunidad. Muchas veces nos dicen, joder, ¿cómo seguís? ¿Cómo seguís? Digo, es que la intuición es la clave de toda esta historia. Esa solvencia técnica que he ido adquiriendo durante años y años y la capacidad que tienes de análisis es lo que va a marcar la diferencia. Y otra cosa clave también es cuando las cosas pierden sentido. O sea, tanto los que hacemos este tipo de historia, los emprendedores, los empresarios, nos movemos por entusiasmo, ¿no? Y cuando ves que la cosa ya no funciona, que no tienes ganas para estar pedaleando 18 horas al día a menos 25 grados, o que no tienes ganas de levantarte en la mañana para ir a trabajar, hay que ser valiente, pero hay que saber decir que no. Que no se dieron las circunstancias ese año. El trail, no estaba en condiciones, la nieve estaba muy blanda. De hecho, el primer día, una cosa que es totalmente inusual, llovió. Subí a 0 grados y llovió. Claro, mojarte ya es el colmo de la mala suerte, ¿no? Y tuvimos que empujar de 800 kilómetros, calculo que empujé la bici 400 kilómetros. Estuve 400 kilómetros empujando una bicicleta así por la nieve, ¿no? Eso es duro. Y había días enteros que solo empujábamos, dormíamos, nos levantábamos a la mañana y seguíamos empujando. No tenía sentido. ¿Se podía seguir adelante? Sí, pero no tenía sentido. Por lo tanto, cuando la cosa pierde en sentido, es inútil seguir adelante. Y luego, casualidad, este año que cumplía 50 años, me regalé un viaje en bici a Japón. Hice 1000 kilómetros de Kioto a Tokio. Y la verdad que para mí ha sido el gran descubrimiento, ¿no? Yo nunca había sido un gran seguidor ni de la cultura japonesa y tal, pero estando allí y tuve la suerte de interactuar mucho con la gente, me di cuenta, ¿no?, que un pueblo en el que se ha superado constantemente, su sociedad se basaba en esos valores, ¿no? Son muy fáciles de leer, pero dicen mucho y me sentí terriblemente identificado. Y otra de las cosas que más me llamó la atención no es en cómo convierten las cosas cotidianas en rituales, ¿no? Ellos nunca, yo creo que por la cultura samurái, nunca saben si va a ser la última vez de algo, ¿no?, o el último día. Entonces, cosas tan sencillas como comer, ¿no? A mí me maravillaba cuando ponían la comida, cómo ponían los miles de tarritos,
no usaban ni tenedor, ¿no? Porque era agresivo, no pinchaban, sino que lo cogen con palillos y lo van trasvasando de un cuenco a otro. El baño, ¿no? Una cosa que aquí ya está como sobrevalorada, que nos duchamos 60 veces al día. Ellos, el baño, el onsen, también es una acción cotidiana que lo convierten en ritual, ¿no? Cómo se limpian, cómo se purifican antes de entrar a una especie como de bañera de bambú comunitaria, ¿no? El dormir, joder, duermen en contacto, ¿no? Con la madre tierra, en contacto en un futón, cómo lo sacan del armario, cómo lo desdoblan, cómo tal, y dices, joder, qué cosas tan sencillas, cómo las pueden convertir en rituales tan bonitos. Y bueno, ahí, en la diapositiva anterior, hay una frase de un biciclón que me gusta muchísimo, que es Álvaro Nil, que dice, ¿no? que al final todos nosotros somos como un yogur, que tenemos fecha de caducidad en la tapa, pero que está al revés y no la vemos. Y por eso es un poco, ¿no? este formato de vida y este interés. Y luego la frase que más me gusta es esta, ¿no? la de Fridtjof Nansen. Dice que lo difícil lleva su tiempo y lo imposible un poco más, que simplemente hay que querer, ¿no? Y encima en ese trayecto se aprende muchísimo. Yo creo que lo más importante, o se disfruta tanto cuando estás camino de tu sueño, lo logres o no, que muchas veces al conseguirlo. O sea, ese periodo de esfuerzo, de complicidad con todo, es lo que realmente te llena. Y con esto termino y termino a tiempo. La música me acompaña en todos los viajes. De hecho, la bici lo único que tengo es una dinamo para cargar el MP3 y seguir. Es catalizador de sentimientos.